Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13 nada más vamos a leer hoy. Si Dios lo permite, en otra oportunidad, Dios lo permite y Héctor nos convoca, en otra oportunidad seguimos con los otros versículos. Porque es un texto realmente que puede llevarnos a nosotros a pensar en diferentes cuestiones. O quizás también puede llevar a que muchos malinterpreten este texto, ¿no? Entonces nosotros queremos ir y pensar muy bien lo que Pablo está diciendo acá. Ahora, la mejor manera de interpretar las Escrituras es haciéndole preguntas. Tenemos que interrogar las Escrituras para que ellas nos digan lo que realmente están queriendo decir. Por eso en esta noche vamos a leer varios pasajes bíblicos para que la Biblia responda a las preguntas que nosotros le vamos a hacer. Si queremos hacer una buena exégesis del pasaje, debemos hacerle varias preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo está diciendo esto? ¿A quién le dice? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cómo es que dice estas cosas? Ya sea Jesús o cualquier autor bíblico que está escribiendo, ¿no? Y nosotros vamos a ver lo que Pablo en esta ocasión está diciendo. La realidad es que, como digo siempre, los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, son las enseñanzas de Jesús para nuestras vidas. Pero las cartas, tanto paulinas, pastorales o generales, son la explicación de esas enseñanzas. Entonces nosotros vamos a volver todo el tiempo a los evangelios y a ver el pensamiento original de Jesús. Y ahora los apóstoles nos van a explicar lo que Jesús quiso decir. Entonces, bueno, a raíz de lo que nosotros podemos leer acá en Filipenses capítulo 2, vamos a ver el pensamiento de Jesús en cuanto a la salvación para nuestras vidas. Dice este pasaje, Filipenses 2, 2 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, acá Pablo está hablándole a los filipenses. ¿A quién les habla? A ellos, a una iglesia que está teniendo algunos conflictos, ¿sí? Entre algunas hermanas, está allí hablando. Pablo le habla acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Dicen, miren hermanas, que ustedes tienen este conflicto, pero miren que Cristo se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Era Dios, se hizo hombre, y no solamente con eso, sino que se humilló hasta lo más profundo, ¿sí? Pero Dios después lo terminó exaltando. Entonces le aclara estas ideas a estas hermanas que están allí y a la iglesia, para que puedan entender que no tiene que haber cuestiones de egoísmo o de orgullo en la vida de estas hermanas. Ahora bien, termina el apóstol Pablo haciendo este pasaje que para mí es uno de los pasajes centrales de las Escrituras, porque habla de la deidad de Cristo, de la humanidad, de la crucifixión, habla de la salvación, del pecado, habla de lo porvenir, que resume todo el Evangelio quizás en este pasaje. Después de eso, el apóstol Pablo dice, bueno, por lo tanto, ¿sí? Por esta razón, habiendo dicho esto, dice Pablo, habiendo visto lo que Jesús padeció, habiendo visto lo que Jesús fue capaz de hacer, le dice, así que por esta razón, amados míos, como siempre les digo, que sigan obedeciendo en mi presencia. Como habían obedecido en mi presencia, ahora háganlo más en mi ausencia, porque sé que ustedes lo hacen a esto. Son obedientes, obedecen a Dios, ¿no? Cuando éramos chicos seguramente nos portábamos bien delante de nuestros padres, delante de los profesores, pero cuando se daban vuelta, ¿no? Nos mandábamos nuestras macanas. Bueno, y quizás eso nos quedó un poco, ¿no? Bueno, cuando el hermano no me está mirando y me doy algunas cuestiones, dejo que salga la carne, ¿no? Pero si me están mirando, por ahí me oculto un poco. Y Pablo le dice acá a los filipenses, si ustedes, hermanos, me han obedecido cuando yo estuve ahí, pero también cuando no estoy, son obedientes a Dios. Porque su objetivo es Cristo, y ustedes son obedientes a Él. Y bueno, dice Pablo esta frase que pareciera ahí como salida, ¿no? De contexto, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor, ¿no? Ocuparse. Bueno, la traducción original o el escrito original dice, da la idea de ocuparse continuamente, una continuidad en lo que yo estoy haciendo, ¿no? No es solamente, bueno, dice el Pablo, bueno, ahora que están viviendo, ahora sí pónganse a ocuparse de su salvación. No dice, continúen ocupándose
de estas cosas, de la salvación. Continúen haciendo las cosas que tienen que ver con la salvación de nuestras almas. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿debo ocuparme porque quizás puedo perder algo? ¿Debo ocuparme porque esto depende de mí? ¿Depende de mí que la salvación sea retenida en mi ser? Bueno, nosotros a raíz de las Escrituras podemos leer que esto no es así, no es lo que Pablo está diciendo. Primero vamos a ver Juan 6:44. Allí Juan 6:44 nos habla, dice que el Padre nos entregó a Cristo, ¿sí? Si alguien encuentra Juan 6:44, otro que vaya buscando Juan 10, capítulo 28 y 29. Y otro que busque Hebreos 6, 18 al 20. Vamos a ver la idea bíblica acá en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que no está diciendo este pasaje en realidad. Juan 6:44, ¿qué es lo que dice? Nadie puede venir a mí si el Padre no le atrajere, dice. Entonces, ¿depende de mí esto? No, no depende de mí. Claro que no. Porque la salvación fue pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces yo puedo hacer algo ocupándome de la salvación. Si un día me descuido, ¿puedo no ocuparme y que esto se pierda? No, obviamente que no. No puede desviarse. Porque el Padre nos entregó a Cristo, que Él ha sido el que consumó el sacrificio en la cruz y que por lo tanto nosotros le pertenecemos a Él. Ahora vamos a ir un poco más a lo que dice Jesús con respecto a esto. Hebreos capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿Qué es lo que dice? Allí el autor a los Hebreos está diciendo, miren que tenemos esto como firme y segura ancla, que Cristo ha hecho el sacrificio, que Cristo es el que nos permitió entrar a la presencia de nuestro Dios. Miren que Él es el que está haciendo el sacrificio. Nosotros no podemos hacer nada. No hay manera de que nosotros podamos querer acudir o querer perder algo, ¿sí?, por nuestro propio medio. ¿Por qué? Porque Él es el autor de esta obra. Entonces, si Él es el autor y el consumador de nuestra fe, entonces nosotros decimos, no podemos nosotros por algún descuido poder llegar a perder estas cuestiones, esta cuestión de la salvación. Y ahora para traer más luz, Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bien, cuando uno era chico decía, bueno, vas a ver, le voy a decir a mis papás y él va a venir y él sí tiene fuerza, ¿no? Y en el colegio uno competía con esto, ¿no? Decía, bueno, ¿quién es más fuerte de los dos padres? Bueno, si ponemos, bueno, Jesús está diciendo esto. Miren que mi Padre es más fuerte que todos y está por sobre todos. Si Él te dio, nadie te puede arrebatar de mi mano. Nadie te va a quitar de mi mano. Porque Él es mayor que todos, ¿no? Y dice, yo le doy vida, ¿no? Y nosotros tenemos vida en Él. Y nosotros tenemos la vida eterna en Él. Y nadie nos puede arrebatar. Yo no puedo plantear o pensar que puedo torcer la mano de Dios y vencerlo, ¿sí? Nadie puede, por su propio esfuerzo, poder vencer la mano de Dios en cuanto a la salvación. Porque es exclusivamente de Dios, especialmente de Él, y solamente de Él. Entonces, si nosotros pensamos en esto, decimos, bueno, Dios es el que me da la salvación, el que me salvó, el que me tiene en sus manos y que no me puede escapar. Entonces, pensar en esto, quiero llegar a una conclusión lógica y quizás básica, decir, bueno, no puedo torcer la mano de Dios. Yo no puedo con mis propias fuerzas querer decir, bueno, Dios, ya está, ya no quiero ser más salvo. ¿Ven para qué? Me voy. Como no me bendeciste hoy, me voy. No, es imposible poder hacer eso, porque nadie puede torcer la mano de Dios. Jesús lo dijo ahí, nadie las puede arrebatar de mi mano, ni yo mismo ni una persona externa. Ahí está hablando de Satanás, ¿no? Está diciendo, nada, él no puede venir a quitar tu alma de la mano de nuestro Dios. Bueno, entonces el pasaje nos está diciendo, bueno, en cuanto a la salvación, nosotros debemos ocuparnos continuamente, no porque podamos perderla, no porque podamos deslizarla de nuestras vidas, sino por una cuestión que ahora vamos a ir entrando en el tema, ¿sí? Dice, ocuparnos de vuestra salvación con temor, ¿no? Con temor y temblor. Y esta idea que está hablando acá Pablo tiene que ver con el contexto de la carta que él escribe, un contexto donde se está batallando con las enseñanzas que el mundo trae, con las artimañas que el mundo está trayendo a las vidas de esta iglesia en Filipo. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas,
cuestiones que tienen que ver con doctrinas ajenas a lo que Jesús enseñó. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, ustedes deben ocuparse cada día de aprender acerca de la salvación que les fue dada. ¿Por qué? Porque tienen muchas luchas afuera, muchas ideas que están dando vueltas y que quieren penetrar en los corazones. Decíamos la otra vez en la clase de jóvenes acá en la escuela bíblica que hemos visto hoy en día por internet que hay iglesias con pastores transexuales, que hay iglesias LGBT, que hay iglesias que no tienen problema con el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Argumentando que esto tiene que ver con una cuestión bíblica. Dice, bueno, Jesús nos ama a todos, Él no va a despreciar a nadie. Bueno, esa es una verdad a medias, tengo que contar la verdad completa, porque más allá de que Dios me ame, Dios también es justo en este sentido. Entonces, la oposición que está recibiendo la iglesia de Filipos tiene que ver con la oposición que nosotros también recibimos. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo me ocupo? Entonces, ¿de qué manera me ocupo? Bueno, haciendo frente a las batallas que tengo día a día con este mundo. A veces nos ponen de rodillas, estamos desgastados, estamos cansados y doblamos nuestras rodillas, caemos. Pero por eso dice Pablo, ocúpense de esto. Bueno, miren, están luchando, están cansados, están agotados, levanten su mirada. Ocúpense de lo que realmente importa, de esta salvación que nos hace llevar al temor y temblor delante de Dios. Entonces yo cuando me veo enfrentándome con este mundo, lo que debo hacer es pararme y ocuparme de esta salvación, ocuparme de lo que respecta a la salvación. Y la salvación es amplia, y nosotros podemos pensar en un montón de cuestiones. Decir, bueno, la salvación trae a mi vida santidad, trae a mi vida paz, trae a mi vida consuelo, trae a mi vida confort. Entonces yo debo ocuparme de estas cosas. Poner mis ojos y mi mirada con lo que tiene que ver en cuanto a estos aspectos de la salvación para mi vida. Entonces Pablo continúa diciendo, bueno, ocúpense de esta salvación, pero con temor y temblor. Es una frase que Pablo utiliza varias veces. Lo utiliza en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 15, en Efesios 6, 5, repite esta frase, con temor y temblor. En esta ocasión lo hace con respecto a la salvación. En Efesios 6, 5 le dice, miren, sirvan a sus amos, sí, con temor y temblor, así como a Cristo les sirve. Es una frase típica del apóstol Pablo, que está hablando acerca de la reverencia, del respeto, del temor que hay que tener hacia aquellos que, en el caso de Efesios, nuestros amos, podemos decir nuestros jefes, pero también con respecto a nuestro Señor. Ahora, bueno, ¿cómo puedo yo distinguir el temor y el temblor en mi vida? Le voy a dar dos cuestiones que tienen que ver cuando lo hago con temor y cuando lo hago sin temor, o cuando no tengo temor en realidad. En primer lugar, cuando no tengo temor, tengo una mente dividida, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, allí Elías le está diciendo, miren, tienen que servir a Dios. Si van a servir a Dios, sírvanlo de una buena vez. Si van a servir a Baal, háganlo de una buena vez. Pero no estén en un lugar acá y otra vez allá, acá y allá. Decidan, pónganse bien en claro lo que van a hacer. Porque no pueden tener, eso no es andar con temor y temblor. Eso es ser endeble. Eso es dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, como dice Santiago, ¿no? Por cualquier viento que viene, yo me dejo llevar. Escucho cualquier cosa, bueno, primero acá, después allá, después en otro lugar. Entonces lo que está diciendo allí Elías es esto. Bien, es claro Elías, ¿no? Es determinante. Creo que esta es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros a la hora de enseñar. Bueno, mirá, si vas a servir a Dios, servilo. Pero no estés negociando con el mundo. Porque eso es una mente dividida, es claudicar en tu corazón. Cuando no tengo temor en mi corazón, rechazo lo que Dios me dice. Hechos capítulo 17, versículo 18. Pablo estaba predicando, estaba hablando, enseñando las buenas nuevas y la gente le decía, miren, ¿qué se cree esta persona? Miren lo que está enseñando, miren lo que está diciendo. Hay un rechazo, ¿no? ¿Saben lo que me pasó el otro día? Estaba en la clase y estábamos evaluando cuál era la cuestión, ¿no? Porque a veces las iglesias habían perdido tanta juventud. Y alguien dijo, quizás nuestro problema es que estamos hablando mucho del pecado.
Y yo en un momento pensé, bueno, quizás está planteando algunas cuestiones dinámicas, dicen, hay que hablar menos del pecado y hablar de otras cosas. Hizo mucho ruido en mi mente. Esto es un rechazo al verdadero evangelio. Si no hablamos del pecado, Escuché uno que decía que hay que hablar menos de la sangre de Cristo. bueno, esta es la idea posmoderna, ¿no? Querer minimizar un poco las cuestiones que tienen que ver con la fe y decir, bueno, no tanto, no voy a rechazar un poco este mensaje para irme por otro lugar. Acá a Pablo le decían, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué? Porque Pablo hablaba de la resurrección. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? No hable de estos temas. Recuerden que a Pablo le costó ser abofeteado, ser golpeado por hablar de la resurrección. Y en este caso era el principio de este tema, ¿no? Un tema polémico. Y ahora nosotros podemos decir, bueno, que no me tengo que meter en temas polémicos, no tengo que hablar de cuestiones polémicas. Quizás desde el púlpito no debo decir mucho en cuanto a la homosexualidad, en cuanto al pecado que está viviendo la sociedad hoy en día. Bueno, no, debo realmente decirlo, porque si no, no estoy andando con temor y temblor ocupándome de la salvación. ¿Se entiende? Quizás no andamos con temor y temblor cuando confiamos en nosotros mismos. Mateo capítulo 26, versículo 33. Mateo capítulo 26, versículo 33. ¿No? A veces tenemos la confianza en nosotros mismos. ¿Recuerdan? Está Jesús hablándole esta es una de las pocas ocasiones en la que Dios se revela con respecto al futuro, ¿no? Particular de alguien. Dice, mirá Pedro que vos me vas a negar, ¿eh? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Qué confianza que tenía Pedro, ¿no? Señor, yo no pienso caer en esto, ¿eh? Señor, yo no hace falta que me ocupe tanto, que lea tanto la Biblia, que ore tanto, que me congregue tanto. Yo puedo ahora seguir por Zoom. Confianza en uno mismo, ¿no? Eso es andar sin temor y temblor delante de Dios. Y pensar en nuestra justicia propia. Lucas 18, 11, ¿se acuerdan el fariseo y el publicano? Señor, yo no soy como este. Yo soy bueno, yo hago estas diezmo, ayuno 2 veces a la semana. ¿No? ¿Recuerdan que habíamos dicho que el ayuno establecido era 1 vez al año? Y este hombre decía, yo 2 veces a la semana. Justicia propia, ¿no? Pensar que uno puede por sus propios medios poder lograr algo. Entonces, bueno, esta es la manera equivocada de conducirnos, que la palabra de Dios nos está mostrando. Ahora, entonces, ¿cómo debo andar yo? ¿Cómo debo conducirme con temor y temblor? Bueno, con sinceridad en mi corazón. El Salmo 119, versículo 10, nos habla de esto. Señor, yo quiero ocuparme de la salvación. Y podemos decir esta oración, con todo mi corazón te busco, Señor. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo sé que lo puedo hacer porque mi carne me va a dominar muchas veces. Pero ayúdame a que no pase esto. La característica, ahora quiero mencionar como la manera de conducirnos con temor y temblor delante de Dios. Quizás si estuviste pensando en los no que recién mencioné, o estamos viviendo un poco esto, podemos volver a este camino, ¿no? Dios esto nos va perfeccionando, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más adelante porque tiene que ver todo con nuestro Dios, es el centro, ¿no? Con sinceridad, con temor de deshonrar a Dios también, debemos pensar en esto, ¿no? Tener esta actitud de decir, bueno, si voy a pecar, tengo que tener en cuenta que lo voy a hacer contra Dios, solamente contra Él. Ya sea mis pensamientos y mis acciones, yo voy a pecar contra Él, exclusivamente contra Dios. Por eso siempre decimos que la condenación es eterna, porque hemos pecado contra un Dios eterno, y por eso la condenación tiene que ser eterna. Génesis 39:9, ¿se acuerdan? José es tentado por la mujer de Potifar se acerca, viene hacia él y él dice, ¿cómo pues haré yo este grande mal? Pecaría contra Dios. ¿Cómo yo voy a poder hacer esto? No solamente por mí, sino que voy a pecar contra Dios, contra Él, que me trajo, que me puso acá, que me ha bendecido. ¿Cómo voy a hacer yo esto contra Dios? Porque contra Él ni siquiera Él pensó en Potifar, no pensó en la mujer, no pensó en su entorno. Dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra Él? ¿Cómo voy a deshonrar el nombre de Dios? No, eso es la actitud de temor que debemos andar. Y bueno, y la actitud de humildad. En la contraparte al fariseo, el publicano, ¿no? Señor, se golpea el pecho.
ten piedad de mí, perdóname, sé propicio de mí, le decía. Entonces, para andar en temor y temblor debo andar en sinceridad, debo andar en temor hacia Dios, ¿no? Pensando que contra Él voy a pecar, y en humildad delante de Él. Ahora bien, Filipenses sigue con esto, ¿no? Pablo sigue hablando de esto. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el versículo 13, ahí nos da el cierre. Si queremos entender cómo es ocuparnos de la salvación, tiene que ver con esto, el versículo 13. ¿Por qué debo hacer esto? Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora esto nos tiene que estallar la mente. Dios es el que va a poner en mí el querer como el hacer. Vuelvo a repetir, Dios va a poner en mí el querer como el hacer. Cuando yo lo quiero hacer es porque Dios ha puesto en mí. Cuando yo estoy haciendo es porque Dios me ha permitido hacerlo. Caminando en Él, ocupándome de estas cuestiones, viviendo para Él, ¿no? El creyente es responsable de ocuparse de caminar en rectitud. Pero el Señor, ¿sí?, es el que produce las buenas obras en nosotros, ya que por Él damos frutos. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo? Juan capítulo 15, versículo 5, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que nosotros llevamos frutos por Él, porque estamos arraigados a Él, porque estamos en Él. Entonces Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si vamos a dar frutos, si vamos a dar manifestaciones, buenas obras, es Él, porque Él así lo dispuso en nuestros corazones. Entonces, ya que Él da por medio de su Espíritu, nos da la energía de poder hacer estas cuestiones. Él nos da la potencia para poder trabajar en esto. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder que para predicar, sí, pero poder también para vencer las tentaciones, para poder llevar su obra adelante, para poder caminar en justicia, para poder andar en santidad, para poder disfrutar de su gracia, para poder establecernos y caminar en los propósitos que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Entonces Él es el que produce en nosotros esto. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nuestra carne nos domina a tal punto que preferimos no hacer el querer, que rechazamos el querer y el hacer que Dios pone en nuestros corazones. Ahora Dios infunde energía tanto en los deseos como en las acciones de los creyentes. Nosotros debemos saber que si lo que estamos haciendo, sirviéndole, viviendo de la manera que vivimos, es porque Él ha puesto la energía de su Espíritu en nosotros para poder hacerlo. Entonces volvemos al punto de que Dios es el centro de todas nuestras vidas. Y que caminamos porque Él nos permite, porque si le servimos y podemos quizás enseñar, podemos orar, podemos predicar a otros, podemos caminar en santidad, es porque Él así lo permite. Y porque Él es el que dispuso y nos llamó para que podamos hacer esto. No porque nosotros quisiéramos, no porque nosotros tenemos ganas de hacerlo, no porque nosotros se nos ocurrió esta idea, no porque nosotros planificamos hacer cosas, es porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Él, y siempre Él. Ahora yo cuando veo esto y veo a Dios actuando de esta manera, tengo que caer delante de Él y decirle gracias, Señor. Porque si vos me permitís hacer estas cosas, servirte, honrarte, hablar con vos, poder llevar a otros a tus pies, es porque vos, si pude evitar caer en pecado, es porque vos tuviste la potencia de poder quebrantarme a tal punto de que no caiga en este pecado. La palabra griega ahí que habla acerca del querer indica que Dios no solo se enfoca en los simples deseos y emociones antojadizas, sino a la intención metódica de cumplir un propósito planificado. Dios no es que dice emocionalmente o nos permite a nosotros vivir de emociones, de antojos que nosotros queremos. Él, por su buena voluntad, de una manera metódica e intencional, va a cumplir el propósito planificado de Él.
Y nosotros sabemos esto. Nosotros decimos, bueno, Dios planificó nuestras vidas, pero a veces queremos cambiar un poco las reglas, ¿no? Bueno, nosotros debemos decir, bueno, Dios, sabemos que Él va a producir el querer como el hacer en nuestras vidas, a tal punto que va a llevar a cumplir ese propósito. ¿Cuál es el propósito? Que estemos ocupados en nuestra salvación, viviendo en santidad, caminando en integridad, disfrutando de los frutos de la salvación. El poder de Dios hace que su iglesia se disponga, ¿sí?, todos los días a llevar vidas piadosas. El poder de Dios hace que su iglesia se disponga todos los días a llevar vidas piadosas. Es Él el que dispone de nuestras vidas esto. Exclusivamente Él. Y solamente Él. Él va a disponer en nuestros corazones. Y Él va a poner el querer como el hacer. Hermanos, ahora nosotros oremos de esta manera. Señor, ayúdanos a que cada día podamos entender este querer y hacer que vos estás poniendo en nuestros corazones. Que no haya diferentes intenciones en mí, sino que pueda discernir cuál es el querer tuyo y el hacer tuyo para mi vida. Dice Pablo allí terminando, dice, por su buena voluntad, ¿no? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora esto es fantástico. Él no solamente va a poner el querer y el hacer, sino que también lo va a poner porque es su voluntad. Va a estar alineado con su voluntad. Miren, busques 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12. Allí Pablo nos va a hablar acerca de esto. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo acá a los tesalonicenses? Miren, Dios los tenga por dignos de su llamamiento. Cuando ustedes se ocupen de su salvación, cuando se ocupen con los temas que tienen que ver con la salvación y con esto, el gran sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, bueno, entonces nosotros podemos decir, Él va a cumplir su propósito según su bondad y según la fe que puso en cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en cada uno de nosotros. Bueno, ahora, ¿cuál es el propósito de que nos ocupemos de nuestra salvación y de que vivamos en este temor? Es que Dios se va a terminar glorificando en nuestras vidas. Querido hermano, volvemos otra vez. Del final de la historia podemos ver que la salvación se trata de Dios, que nuestro caminar se trata de Dios, que nuestro andar diario se trata de Dios, que nuestra perseverancia en la fe se trata de Dios, que nuestros esfuerzos se tratan de Él y que el propósito final de toda nuestra vida y de toda nuestra historia es Dios, solamente Él y nada más que Él. ¿Cómo debo ocuparme? Viviendo para Él, glorificando su nombre, porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Él te llamó, te salvó, dice, ocupate de estas cuestiones, porque yo quiero, dice el Padre, que mi Hijo se glorifique en tu vida. Nosotros no somos los protagonistas, no estamos en la cartelera principal, es Cristo. Nosotros estamos allí, detrás del escenario. Él es Él que se tiene que ver en nuestras vidas, todo el tiempo. Y nosotros tenemos que gozarnos de esto. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ocupémonos de esto. Y este es el propósito final. No tanto que perdemos la salvación, que no, es esto. Bueno, tienen que glorificar a Cristo con su manera de caminar. Que el Señor les bendiga.